Hola hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Este versículo seguramente lo hemos escuchado, muchos versículos parecidos, y en meditaciones, en prédicas, en devocionales, en este tiempo, ¿no es cierto?, que habla de las pruebas, del sufrimiento, de alegrarnos. Y sí, realmente estamos viviendo un tiempo en el que nuestra fe se pone a prueba y estamos siendo puestos a prueba de muchas formas en estos días. La primera carta de Pedro trata este tema, el tema del sufrimiento y de las pruebas. Pero leímos que dice, alégrense de verdad, con una alegría inmensa. Y más adelante en el versículo 8 dice, una alegría gloriosa e indescriptible. Yo pensaba, ¿no será mucho este pasaje, no? Cuando leemos, a veces en las pruebas, ¿cómo hacemos para alegrarnos con una alegría gloriosa e indescriptible? ¿Cuál es la clave, Pedro? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra? ¿Cuál es el secreto para poder alegrarse de esta forma? Y empecé a estudiar un poco el contexto en que fue escrita esta carta y a meterme dentro de la carta del apóstol Pedro, y la verdad es que sentí bastante vergüenza de la mayoría de mis quejas de estos días, porque esta carta fue escrita en un tiempo muy difícil. El contexto es en el año 64 después de Cristo, cuando se desata un incendio en la ciudad de Roma, un incendio tremendo. Era Nerón, el emperador. Roma era una ciudad que tenía calles muy estrechas y sus edificaciones, la mayoría eran de madera, y se inició un incendio que duró 3 días y 3 noches y arrasó con toda la ciudad. Lograron controlarlo y dice que nuevamente se volvió a desatar con mayor violencia y quedó todo destruido, la gente perdió todo, fue tremendo ese incendio. Y la historia dice que se atribuía a Nerón, el emperador, haber provocado este incendio, porque él era adicto a las construcciones, le encantaba el tema de la construcción, quería reconstruir Roma a su manera y no se le ocurrió mejor idea que incendiarla. Ahora bien, el pueblo estaba enfurecido por todo esto y Nerón tuvo que buscar la forma de alejar las calumnias de sí mismo y no encontró mejor idea que atribuir este incendio acusando a los cristianos. Los cristianos que ya eran calumniados por un montón de cosas, es decir, si bien hasta ese momento no habían sido perseguidos de una forma tan violenta y sistemática como la persecución que se inició a partir de este tiempo, eran calumniados por las ceremonias, los ritos, decían que comían carne de una persona y bebían su sangre, así que les decían que eran caníbales, que hacían orgías, que separaban a las familias. Eran blanco de muchas acusaciones.
Entonces se prendió fácil esta acusación de haber incendiado Roma, y fue tan feroz la persecución que se desató contra ellos que los sometieron a torturas tremendas. Dice que los embadurnaban con brea y les prendían fuego, los hacían servir de antorchas en los jardines de Nerón. Los vestían con pieles de animales salvajes y soltaban los perros de caza para que los descuartizaran. Torturas tremendas, los crucificaban, toda clase de males, y se inició esta persecución primero en Roma, pero luego se extendió a otras ciudades del Imperio Romano. Y dice un historiador que cuando los pueblos, las ciudades tenían sed de violencia y de sangre, no faltaba gobernador que les diera rienda suelta para que se desquitaran contra los cristianos. Quiere decir que la gente a la que está dirigida esta carta eran los cristianos que se encontraban en peligro de muerte, porque ser cristiano en esa época era correr peligro de muerte. Así que por eso me dio vergüenza cuando leí esto, pensar en mis quejas y mis sufrimientos de hoy. Pero Pedro escribe esta carta a todos los cristianos que sufren en todas las edades y en todos los lugares del mundo, porque es la palabra de Dios para nosotros. ¿Y cómo puede pedirles Pedro que se alegren, que se alegre a esta gente y que nos alegremos nosotros? Y vamos a intentar descubrir la clave, el secreto, a lo largo de esta preciosa carta que escribe el apóstol Pedro. Empecemos por el versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Y lo que descubrí a lo largo de estos primeros versículos y después de toda la carta es que lo que Pedro hace es recordarnos quiénes y qué somos. Esta es la forma en que Pedro quiere alentar y consolar a los que están atravesando momentos de prueba. Fíjense que nos escribe a nosotros, porque es una carta escrita a los gentiles. En el capítulo 2, versículo 10, dice: los que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Nos llama el pueblo elegido de Dios. Y esto es lo primero que nos dice: ustedes son elegidos, elegidos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ese título que pertenecía solo al pueblo de Israel. Pero cuando Dios envió a Jesús, ese pueblo lo rechazó. Y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Somos elegidos de Dios. Sigue Pedro diciéndonos extranjeros. Y no lo dice una sola vez en este primer versículo como recién lo leímos, sino varias veces a lo largo de la carta. Y la noción de esta palabra es de gente de paso, gente que está en un lugar pero no con una residencia permanente. Lo asocia también con otra palabra, peregrinos. Y en distintos versos de esta carta nos dice, por ejemplo en el versículo 17, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El capítulo 2, versículo 11, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo.
Y es así, no tenemos una residencia permanente en este mundo. Somos peregrinos, somos gente de paso, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Como Jesús le dice al Padre en esa oración hermosa en el capítulo 17 de Juan, dice, no son del mundo, refiriéndose a sus discípulos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y fíjense una frase que me gustó mucho en un comentario que leí. Dice, el mundo es un puente, el sabio pasa por él, pero no construirá en él su morada. Y es así, hermanos, ¿cuántas veces nuestras tristezas y nuestras angustias están relacionadas con apegos a esta tierra, con cosas pasajeras? Pueden ser más graves o más leves, pero se agravan cuando perdemos la perspectiva de que esta no es nuestra residencia permanente, estamos de paso, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y lo que aquí vivimos es ese puente hacia esa eternidad que esperamos vivir con Cristo. Somos extranjeros y peregrinos, elegidos por Dios, extranjeros y peregrinos. Y sigue, somos, dice, elegidos según la previsión de Dios el Padre. Previsión, presciencia, el conocimiento previo. Pedro nos dice, ustedes son conocidos por Dios. Hablamos tanto, ¿no es cierto?, de conocer a Dios, queremos conocer a Dios, pero lo importante es que Dios nos conoce a nosotros. Miren cómo dice Gálatas, capítulo 4, versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Dios Padre nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó y nos hizo. ¿Cómo no nos va a conocer? Pero lo que me impacta más de este conocimiento es que no es un conocimiento vago. Dios sabe que yo existo, porque claro, Él me hizo, sabe que estoy. El conocimiento que Dios tiene de nosotros es un conocimiento íntimo y profundo. El Señor te conoce, me conoce, sabe lo que pienso, sabe mis angustias, conoce mis debilidades, conoce mis fortalezas también. Me conoce en la intimidad. Dice la palabra que ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Y en este punto no hace falta explicar mucho, pero sí les quiero leer el Salmo 139, que explica de una forma magistral cómo es este conocimiento de Dios. Y es tan hermoso como lo explica el rey David, que creo que solo leyendo estos versículos vamos a entender ese maravilloso conocimiento que el Señor tiene de nosotros. Dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Y ahí dice, ¿no? Si me fuera acá o me fuera allá, por todos lados vos me verías, me alcanzarías. Y dice aquí, tu mano derecha no me soltaría, aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó
uno solo de ellos. Todos nuestros días están escritos en su libro. Somos conocidos por Dios. ¿Qué más dice Pedro? Dice, en santificación del Espíritu. Somos santos. No por nuestros méritos, sino por la obra del Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu Santo el que hace esta obra de santificación. Ya desde el principio, cuando nuestro corazón fue atraído por primera vez a Cristo, fue por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y podemos ser santos gracias a la limpieza, dice, y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es el que nos libró de la esclavitud del pecado. Nuestros pecados fueron borrados para siempre. Dice que Él ya no se acordará más de ellos. Cristo venció con su muerte y con su resurrección el poder del pecado y de la muerte. Esto no significa que no pequemos más, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros, y cada vez que pecamos podemos acudir a su perdón, a su sangre, a esa limpieza que nos permite vivir en santidad. Somos santos, dice la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Somos hijos y herederos. Vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nacidos de nuevo. Es tan tremendo este cambio de vida que se produce en nosotros cuando recibimos ese perdón del Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Creemos en el poder redentor de su muerte, en el poder de su resurrección y en que pronto va a venir a buscarnos. Ese cambio que produce la salvación en nosotros. No hay otra forma mejor que definirlo, que es como si fuera un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, no en lo físico, en el espíritu. Somos hijos de Dios. Dice, nacidos a una esperanza viva. Nos hace hijos de Dios. Ya no somos meras criaturas como todos lo somos, todos los hombres y las mujeres, sino que aquellos que hemos nacido de nuevo pasamos a ser hijos de Dios y a disfrutar de todos los beneficios de hijo, entre ellos esta herencia que es esta palabra que usa el apóstol Pedro, herederos, es la que se usa también para el pueblo de Israel cuando se nombra la tierra prometida, que se le promete, me valga la redundancia, como heredad. Y estos tres adjetivos de esta herencia son usados en una forma muy linda para comparar lo que es la herencia material, la herencia de la tierra, con esta herencia espiritual, eterna, de la que está hablando el apóstol. Dice que es indestructible. La palabra indestructible se refiere a ser destruida por ejércitos invasores. La tierra podía ser invadida y destruida. Esa tierra prometida hasta el día de hoy es zona de conflictos. Nuestra heredad no puede ser destruida. Dice que es incontaminada. Esa tierra que fue contaminada por tantos altares, cultos paganos a otros dioses, nuestra herencia no puede ser contaminada.
inmarchitable. Las flores más preciosas que puedan nacer en cualquier tierra se marchitan y mueren, pero nuestra herencia no se marchita jamás. Qué comparación tan linda, y qué gozo nos tiene que causar tener esta expectativa de esta herencia. ¿Y cuál es la herencia? La palabra dice que nuestra herencia es Dios mismo. Dios es nuestra herencia. Dice: tú, Señor, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene, dice el Salmo 16:5. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lamentaciones 3:24 dice: por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Y me acordaba de ese pasaje tan precioso de Cantar de los Cantares, cuando la amada, que es figura de la iglesia, dice: yo soy de mi amado y Él es mío. Somos de Cristo, pero Él es nuestro también. Él es nuestro amado. Qué herencia maravillosa que tenemos. Y así es como Pedro consuela a los que sufren. Dice que somos elegidos, nos dice que somos extranjeros y peregrinos, conocidos por Dios, santos, hijos, herederos, y sigue diciendo: piedras vivas, sacerdotes santos, nación santa, posesión exclusiva de Dios, amados. ¿Será importante saber, recordar todas estas cosas que Dios dice que somos para recibir consuelo? Parece que sí, porque Pedro hace énfasis en su carta, que dice que es para animar y para consolar a los que sufren en todas estas cosas. Ahora bien, nada de esto es por nuestros méritos. No es que ahora, todo lo que somos, qué bárbaro, y nos vamos a mandar la parte de lo que somos. Realmente no hicimos nada y para merecer ni para recibir. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. No lo amamos nosotros a Él. Él nos amó primero. No solo tenemos que buscar conocer a Dios, sino que lo más importante es saber que Dios nos conoce. Él lo hizo todo. Y fíjense cómo dice, lo aclara bien Pedro, porque nos dice tantas cosas maravillosas que dice: pero cuidado, esto es según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo haciendo esta obra maravillosa en nosotros. Y en el verso que sigue, el verso 3, dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Habla Pedro todo el tiempo de esta obra maravillosa de Dios, de la muerte de Jesucristo, de su resurrección, de su pronta venida. Es esa obra completa hecha por la Trinidad. Y miren cómo refuerza más adelante esta noción en el versículo 23. Dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dice más adelante: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los seres humanos, dice, son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y miren qué dice: y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Hermanos, no es por nosotros, es por Él, es por su palabra, y su palabra es esta salvación, que la hacemos nuestra por medio de la fe, que también es un don de Dios. Miren
qué versículo tan lindo, el versículo 8, Pedro que sí vio a Jesús y vivió con él, nos dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven. Qué hermoso, esta es nuestra fe. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos y le amamos. Y dice, y se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Hermanos, ¿de dónde viene nuestra alegría? ¿Por qué? Porque estamos alcanzando la meta de nuestra fe, que es la salvación. ¿Cuál es la meta de tu fe? ¿El conseguir algo? ¿El obtener cosas de parte de Dios? ¿O es esta salvación tan grande que comprende todo esto que hemos estado leyendo? Este es nuestro gozo, esta es nuestra verdadera alegría, esta es nuestra verdadera herencia. Esta salvación tan grande va a ser manifestada en el tiempo final. Dice el versículo 10, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron todo esto. Los profetas hablaban de esta gracia, de esta salvación. Y dice más adelante, al final del versículo 12, dice, estas cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Es una salvación maravillosa que aún los ángeles anhelan, dice otra versión, contemplar estas cosas. Por eso nuestra fe es más preciosa que el oro. Y yo creo que acá podemos volver, ya para terminar, a la pregunta del principio. ¿Cómo es posible alegrarse con una alegría inmensa en el sufrimiento? Versículo 6. Pedro nos dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Esto. ¿Y qué es esto? Es esta salvación. Somos de Dios y Dios es nuestro. Esto encierra todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto alegrarnos? Me preguntaba. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 2, en el versículo 2, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Yo me preguntaba, ¿no será que tenemos que crecer en esta salvación? Que quizás nos hemos quedado con los rudimentos o nos hemos acostumbrado a sus beneficios y no la valoramos y no escudriñamos su palabra para apropiarnos de todo lo que esta salvación comprende. Yo leía esto y realmente me causaba tanta alegría, esa alegría verdadera, no fundamentada en cosas pasajeras, esa alegría que proviene de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Dice, como bebés recién nacidos, en otra versión dice, deseen con ganas la leche espiritual. Y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Deseamos con ganas el alimento nutritivo, lo que alimenta nuestro espíritu. ¿No será por eso que nos cuesta tanto alegrarnos? Pedro nos exhorta a tener una experiencia plena de la salvación, y eso es lo que produce una alegría inmensa. Querido hermano, quizás estás pasando por una aflicción grave, un sufrimiento, una enfermedad, y seguramente no es una tortura como las que pasaban nuestros hermanos en aquel entonces, pero no es cuestión de minimizar el sufrimiento.
No es cuestión de ignorarlo o de decir no me pasa nada, estoy bien, cuando realmente estoy sufriendo. No es una negación, sino es una experiencia plena de la salvación para que cualquiera sea tu sufrimiento, puedas alegrarte con una alegría inmensa y gloriosa. Dice la palabra del Señor que Pedro escribió esta carta para consolar a los que sufren, dice. Y dice al final de la carta, en el capítulo 5, versículo 12, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Como dice el capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabéis que ceñir los lomos es una expresión que se usaba cuando antes se usaban esas túnicas amplias, sueltas, y cuando uno tenía que ponerse a trabajar se ponían un cinturón, una faja para estar cómodos? Equivaldría hoy a decir, arremánguense, vamos a trabajar. Ciñan los lomos de su entendimiento, de nuestro pensamiento. Pongamos a trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos en esta esperanza viva, en esta salvación, en esta gloriosa venida de Cristo, en esta vida eterna que hemos recibido a través de este evangelio de las buenas noticias. Es un ejercicio constante de fijar nuestro pensamiento en esta salvación tan grande, lo que somos por lo que Cristo hizo por nosotros, en su muerte, su resurrección, su pronta venida. Nuestra mirada y nuestro pensamiento no es otra cosa que fijar los ojos en Cristo, porque Él es el autor de nuestra salvación. Cuando lo miramos a Él y ponemos nuestros pensamientos en el autor de nuestra salvación, en Cristo Jesús, esa alegría inmensa e indescriptible va a ser parte de nuestra vida. Y termino leyéndote los versículos finales de esta preciosa carta que te recomiendo que leas, que estudies y que la hagas tuya, la pongas por obra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Los extraño mucho.